Mi nombre es Glenda Gladys Gutiérrez Madrid, soy alumna del Tecnológico Nacional de México, perteneciente al Instituto Tecnológico de Tijuana. Pertenezco a la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es la materia de control estadístico de la calidad, impartida por el profesor ingeniero Miguel Ángel García Cano. Estamos en el periodo de enero-julio 2020. Esta es la primera unidad en la cual el tema a tratar en este video a continuación es teoría general y herramientas básicas de la calidad. Yo pertenezco al grupo cuarto Z. Bien, a continuación pues veremos los temas a tratar en este video. Esta es la primera tarea de la unidad 1 y como les dije anteriormente es teoría general y herramientas básicas. Son conceptos e importancia de la calidad, costos de calidad, cadena cliente-proveedor, recolección de datos, herramientas administrativas, diagrama afinidad, diagrama de relaciones, diagrama de árbol, diagrama matricial, diagrama de flujo, tormenta de ideas, por qué, cómo, W1H. Bien, pues como podemos ver en este video pues vamos a tratar de entender un poco más estos temas, ver los conceptos y algunos ejemplos. Conceptos e importancias de la calidad. ¿Qué es la calidad? La calidad es un conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie, de buena calidad, de mala calidad. Un ejemplo, esta fruta es una calidad excelente o viceversa. Y también calidad significa superioridad o excelencia de algo o de alguien. Una mercancía de calidad, un asunto de calidad, la calidad del vino de Mendoza ha conquistado los mercados, ese es un ejemplo. Pues bien, también más que nada pues nosotros como en esta carrera de ingeniería vamos a tratar mucho el tema de calidad, ya que es uno de los más importantes en cuanto a nuestro rango que estamos ejerciendo como ingenieros. Va a ser uno de los temas más críticos para nosotros, así es que debemos de tener bien este concepto, ya que pues es muy importante. La calidad, sobre todo en el mercado, pues es uno de los temas más importantes hacia los clientes, igual hacia los proveedores como al servicio mismo de uno. Bien, a continuación pues seguiremos viendo sobre este importante tema. La calidad total es la concentración de máxima eficiencia que obtengamos con la eficiencia que nos arroje esto, ya que para poder obtener la eficiencia es algo complicado, ya que clientes algunas veces no eligen al suministrador ni proponen una comunicación entre ambos mandos. Por eso es difícil tener el índice correcto de la eficiencia, pero la técnica más utilizada por las grandes empresas es recopilar la sugerencia del cliente utilizando herramientas de investigación en el mercado, que son las que veremos a continuación. 3 aspectos que deben cumplirse para poder tener la calidad total. Bien, uno de ellos es calidad en el diseño. En esta etapa se debe pensar cómo se va a hacer nuestro producto y cómo y con qué lo vamos a hacer. Básicamente es ver las exigencias del cliente. Calidad de conformancia. En esta siguiente etapa es donde nuestro producto debe estar bajo el estándar que fue establecido por la calidad, ya que se busca hacer las cosas bien desde la primera vez. Calidad del trabajador. Este factor se considera importante, ya que ellos se encargan de cumplir todos los aspectos que planteamos anteriormente para poder obtener un excelente producto y poder llevarlo así al cliente. Para ellos necesitamos la ayuda de un líder que lo induzca a hacer las cosas por el buen camino. Reglas de la calidad. Calidad es igual a calidad en el diseño más calidad de conformancia más calidad del trabajador. Costos de calidad. Los costos de un proceso o servicio pueden ser divididos en 2 características: costos libres de errores, los costos que no tienen relación con la planificación, control, corrección y mejora de la calidad, son los costos directos, considerados que todo ocurre bien en el proceso. Costos de la calidad. Costos relacionados a los problemas encontrados. Ellos pueden desaparecer si todos los procesos fueran libres de errores. Los costos de la calidad pueden ser subdivididos en otros 2 grupos:
Costos de la conformidad son los costos relacionados con la prevención y evaluación de la conformidad con requerimientos. Costos de la no conformidad. Costos relacionados con fallas internas o externas. Las fallas internas son detectadas antes de llegar al cliente y final, y las externas son detectadas por los clientes. Una definición bien simplificada de COQ es que los costos de la calidad son los costos para evitar, identificar y reparar los defectos y errores detectados. Identificar y clasificar los costos dentro de estas categorías: prevención, evaluación, falla interna y falla externa, y comprobarlos con las inversiones hechas es un método interesante para la demostración de los resultados. Conceptualmente, las 4 categorías deben siempre tener sus valores reducidos, pero el costo de prevención precisa ser aumentado para que los costos de no conformidad sean reducidos futuramente. Esto hace con que el método COQ sea más que un esquema de apunte de costos. Él se vuelve una herramienta para dar base a inversiones financieras. Los costos de la calidad pueden ser subdivididos en otros 2 grupos. Costos de la conformidad son los costos relacionados con la prevención y evaluación de la conformidad con requerimientos. Costos de la no conformidad son costos relacionados con fallas internas o externas. Las fallas internas son detectadas antes de llegar al cliente final y las externas son detectadas por los clientes. Una identificación bien simplificada de COQ es que los costos de la calidad son los costos para evitar, identificar y reparar los defectos y errores detectados. Identificar y clasificar los costos dentro de estas categorías: prevención, evaluación, falla interna y falla externa, y compararlos con las inversiones hechas es un método interesante para la demostración de los resultados. Conceptualmente, las 4 categorías deben siempre tener sus valores reducidos, pero el costo de prevención precisa ser aumentado para que los costos de no conformidad sean reducidos futuramente. Esto hace que el método COQ sea más que un esquema de apunte de costos. Él se vuelve una herramienta para dar base a inversiones financieras. Cadena cliente-proveedor. Estos son unos pequeños ejemplos de la cadena cliente-proveedor. Bien, como podemos ver, para poder tener una cadena entre el cliente y el proveedor, hay que tener una evaluación, un compromiso, un conocimiento de las necesidades y un socio comercial. Bien, por ejemplo, tus proveedores, entradas, tu proceso y los requerimientos, tus salidas, tus clientes y tus requerimientos. La cadena cliente-proveedor se define como la relación que existe entre las personas beneficiarias de un proceso o compradores, los clientes y los que crean las entradas o entregan el resultado de dicho proceso, los proveedores. Dentro de esta relación o cadena entran todas las actividades que dan un valor añadido al producto o servicio que la empresa comercializa. Estos productos o servicios pasan por distintas fases, desde que son inputs o entradas hasta que se transforman en los definitivos outputs o salidas, que son el producto o servicio final que es comprobado por el cliente. Hay que tener en cuenta que una empresa puede hacer a la vez de proveedor y de cliente. Si los productos o servicios que comercializan van dirigidos a otras empresas, que son las que luego lo venden, o los consumidores finales, en esa relación harían de proveedora. Sin embargo, si para crear sus productos o servicios requieren de otros inputs o entradas, como materiales primas, deberán comprarlas a otras empresas. En esa otra relación será cliente y la empresa a la que compran será la proveedora. Hay que tener en cuenta que una empresa puede hacer a la vez de proveedora y de cliente, si los productos o servicios que comercializan van dirigidos a otras empresas, que son las que luego lo venden a los consumidores finales. En esa relación harían de proveedora. Sin embargo, si para crear sus productos o servicios requieren de otros inputs como materiales primas, deberán comprarlas a otras empresas. En esa otra relación será cliente y la empresa a la que compran será la proveedora. Por ello, esta cadena debe poner de acuerdo a clientes y proveedores en 2 principales temas.
los resultados en cuanto a la calidad, el coste y los tiempos acorde según las necesidades de los clientes. Las acciones se deben realizar conjuntamente para lograr una mejora continua de la calidad del proceso y, por siguiente, el producto o servicio en cuestión. Recolección de datos. Actualmente existen varios métodos y mecanismos que nosotros podamos utilizar para llevar el correcto análisis de un producto de calidad. Los mecanismos más usados son el cuestionario, la encuesta, la observación, el diccionario de datos, diagrama de flujo. Todas estas herramientas podemos llevarlas a cabo en cierto momento porque todas aplican en ciertas ocasiones. Con esto quiero decir que algunos de estos mecanismos no son en algunas ocasiones los mejores para obtener información. El cuestionario. Esta herramienta proporciona una elección que puede ser de gran ayuda para otra herramienta dentro de la recolección de datos, que es la entrevista. Los cuestionarios son la única mecanismo de los antes mencionados que puede conectar a un cierto número de individuos para poder saber distintas características, ya que estos pueden repartirse de manera estratégica para que se recabe información necesaria para presentar datos que nos sirven dentro de los procesos productivos. A continuación presento las dos clases de cuestionarios que se llevan a cabo. Cuestionario descubierto. Estos se pueden aplicarse a ciertas circunstancias, donde se requiera saber las opiniones, observaciones o sugerencias acerca del proceso o producto, ya que estos son de gran utilidad al intentar resolver el problema a los métodos de supervisión. Cuestionario de sellado. Este cuestionario tiene ciertas limitantes en tanto a las respuestas a las cuestiones que pusimos dentro de este cuestionario. En este mecanismo solo tienen dos aspectos importantes para aplicar, que son: nos sirve para conocer la información de los hechos relevantes, y la otra es que obliga a las personas que lo están respondiendo a que se adentren a una sola posición y den una opinión cercana de las características que ellos crean importantes. La encuesta. Actualmente la encuesta se usa para describir de manera sencilla un procedimiento para la obtención de la suficiente indagación de un cierto muestreo de personas, ya que se utiliza como un método de análisis de muestra poblacional. Digo esto ya que los miembros a los que les aplica la encuesta son evaluados, ya que las encuestas recopilan la información que nosotros como analistas requerimos de la cierta población a la cual fue encuestada, cuyo único propósito es conocer sus observaciones. Por eso puedo decir que la encuesta obtiene los aspectos a conocer mediante un muestreo, ya que hablo de un cierto tamaño o volumen de la muestra. Tengo que decir que una buena muestra para analizar las observaciones que hacen los individuos deben ser del tamaño que queremos que nuestros productos va a ser, si va a ser local, nacional o incluso internacional. Nosotros debemos designar un rango adecuado para aplicar las encuestas necesarias para que nuestro producto tenga buenos resultados en el mercado. La observación. Una más de las herramientas que utilizamos es la de la observación, ya que, como lo dije, nosotros como analistas debemos buscar un método en el cual debamos seguir un progreso de la investigación, ya que como un obvio concepto de observación es observar a los individuos cómo se desempeñan dentro de su labor. Su principal uso cuando se lleva a cabo es que nos permite darnos cuenta como analistas cómo vamos a determinar el que se está elaborando, como cuándo se hace, quién lo realiza, dónde se realiza, etc. A continuación, doy a conocer algunas clases de observaciones que se lleven a cabo. 1. Vamos a analizar al individuo sin que él se percate de que nosotros observamos su desempeño. Un sencillo método es implementar una cámara oculta para que el usuario no se dé cuenta de nuestra presencia como analista. 2. Nosotros como analistas debemos estar revisando el proceso productivo, operaciones, pero con el fin de no entrometerse para averiguar dónde se localizan las fallas. 3. Y como una observación más, podemos hacer que nuestra observación se lleve a cabo con los individuos involucrados dentro del proceso, y solo debemos ser concisos en solo preguntar o pedir una aclaración. ¿Cómo lo hace? Solo eso.
Diccionario de datos. Esta herramienta es una de las más importantes dentro de la recolección de datos, ya que nos otorga la información adecuada que necesitamos conocer del proceso, porque en sí es un inventario acerca de todos los componentes que van incluidos en el grupo de los diagramas de flujo, el cual hablaremos más adelante. El diccionario de datos es muy utilizado, ya que es de gran ayuda para acaparar detalles y especificaciones de estos componentes, almacenamiento de datos, procesos y flujo de datos. Una de sus utilidades es que lo podemos utilizar en el transcurso de análisis de flujo de información, datos, y puede que nos ayude a nosotros como analistas en detectar ciertas características que puedan estar faltando en nuestro proceso. Para dejar más en claro lo que es un diccionario de datos, les presento un concepto más simplificado. Es una acumulación de información, datos, en donde después de estudiar los datos se puedan identificar y después podamos encontrar sus principales aspectos detectados. Bien, esta información la podemos encontrar a continuación en la siguiente liga. Dejando más claro el concepto, la mayoría de las personas que utilizan esta herramienta por lo general lo conocen como hoja de registro. Como ya lo mencionamos antes, su uso primordial es la obtención de datos de manera sencilla y eficaz. Para llevar su correcto funcionamiento de la hoja de registro, podemos seguir estos 4 pasos. Reconocer el componente a seguir, aclarar el límite de los datos que vamos a tomar, establecer el periodo de tiempo de los datos que vamos a obtener y, por último, elaborar una hoja acorde al área en donde vamos a emplear. Herramientas administrativas. Se presentan las 7 herramientas administrativas de la calidad en la solución de problemas, para la planeación de acciones que permitan el control de los procesos y la creación de sistemas de indicadores que midan los rendimientos de las actividades cotidianas y o de trabajo. Las herramientas administrativas de la calidad fueron creadas por los japoneses como un medio para enfrentar la nueva era de la calidad. Son de tipo cualitativos y más complejos de utilizar que las básicas. Tienen 2 requerimientos: la creación del valor agregado para la satisfacción del cliente y la prevención en un lugar de la corrección de todas las operaciones. Estas 7 herramientas administrativas son: 1. Diagrama de afinidad. 2. Diagrama de árbol. 3. Diagrama de flechas. 4. Diagrama de relaciones. 5. Diagrama matriciales. 6. Matriz de análisis de datos. 7. Gráfica de programación de decisiones. La utilización de las herramientas administrativas de la calidad requiere de trabajo en equipo como escenario para su óptima aplicación. Estas herramientas son rediseñadas tanto en formato propósito o mecánica de implementación, aplicabilidad, logrando así resultados altamente satisfactorios. Diagrama de afinidad. El diagrama de afinidad, también conocido como método de QJ, fue creado por el Dr. Kawakita Hiro en el año de 1980. Este diagrama se utiliza para la organización de ideas que aporta un grupo sobre un problema complejo que se tiene de un área. Es un diagrama fácil de realizar, forma parte de las 7 nuevas herramientas de gestión. ¿Para qué se utiliza? El diagrama de afinidad es utilizada más que nada para una organización, para organizar una gran cantidad de datos que fueron obtenidos previamente de una lluvia de ideas. También cuando existe un problema complejo que se pretende tocar de manera directa o exista algún tema en el que se requiera trabajar y este sea complejo. Este diagrama fue creado para agrupar elementos que están relacionados entre sí de manera natural. Siempre se debe tener un tema o idea principal del que se quiera hablar o se quiera tratar. Bien, este es un ejemplo: desvíos en costos, estimaciones pobres, estándares inadecuados y controles deficientes, desvíos en plazos, plazos irreales, deficiencia, planificación, no existe control en cambios y problemas de calidad, requisitos no especificados, personal sin habilidades necesarias. Y esas son una de las cuantas preguntas que se pueden hacer en este caso. Diagrama de relaciones. Podemos
definir un diagrama de relaciones como la herramienta que nos permite analizar los vínculos de las causas y efectos de una situación problemática cuando se presentan de forma compleja. Básicamente lo que hacemos es organizar, sin estructura aparente, a raíz de la complejidad en las relaciones, una serie de elementos o opiniones, hallazgos, percepciones, ideas, aspectos, etc., a través de la conexión causal que tiene entre sí. Suelen ser usadas como complemento al diagrama de afinidad, una vez que hemos organizado y consolidado las ideas o elementos de un tema central. Diagrama de relaciones. Este es uno de los diagramas de relaciones. Bien, como podemos ver, pérdidas y derrames. Bien, este diagrama pues fluye hacia varias partes, igual vuelve a regresar a donde mismo. Pérdidas. Sin sello en un mal estado, conductores obstruidos, por qué operaciones del equipo. Bien, igual se va a diferentes cadenas y regresa a mantenimiento deficiente. Igual pueden tener varias lluvias de ideas para ver qué es lo que está pasando en entorno de trabajadores pobres. Igual también pueden tener varias lluvias de ideas y ver qué es lo que está afectando en y ver cuál de todas estas causas es la que más nos está impidiendo el flujo de las relaciones. Diagrama de árbol. Un diagrama de árbol es un método gráfico para identificar todas las partes necesarias para alcanzar algún objetivo final. En mejora de la calidad, los diagramas de árbol se utilizan generalmente para identificar todas las tareas necesarias para implantar una solución. El diagrama de árbol comienza de una causa principal y trata de averiguar las herramientas que se requieren para resolverla. Pero para esto debemos seguir una secuencia con el sentido, para encontrar la manera más certera y apropiada para que la circunstancia esencial la podamos separar de las subcircunstancias. Eso es un ejemplo de un diagrama de árbol. Personal del hospital: médico, doctor y enfermera. Bien, doctor, cardiólogo, neurólogo, dermatólogo, otorrinolaringólogo, oftalmólogo. Médico: cirujano, internista y general. Enfermera: pediatra, partera, quirúrgica y comunitaria. Este es un gran ejemplo de un diagrama de árbol y está pues un poquito más claro. Diagrama matrical. Este diagrama matrical es un esquema de manera gráfico que nos ayuda en la obtención de información entre el número de elementos. Para que nosotros lo llevemos a cabo, su construcción debemos de empezar de dos grupos y debemos situarlos cada uno en los segmentos vectores de la matriz. La bifurcación entre cada componente de los dos grupos es la similitud entre ambos grupos. Para esta clase de similitud debemos representar poniendo un signo de la bifurcación. El signo que coloquemos deberá totalmente diferente si es que el vínculo es mayor, regular o baja. Además, debemos tener en cuenta que si el vínculo es origen o secuela. Diagrama matrical. Bien, este es un diagrama matrical. Es un ejemplo de los blancos significan visión global y los rojos significan taller de trabajo. Bien, y como podemos ver, control estadístico del proceso, pues en A está en visión global, en la B está taller de trabajo, en la C taller de trabajo y en la D está taller de trabajo. E y F son visión global. Bien, y así sucesivamente. Como podemos ver, pues está A es la dirección, la B es la supervisión, la C es ingenieros, trabajadores de producción, la E son trabajadores de mantenimiento y la D son trabajadores de oficina. Como podemos ver, pues aquí ya podemos relacionarlos en dónde está la visión global, en cuáles influye más el taller de trabajadores. Como podemos ver en la C, que son los ingenieros, influye más el taller de trabajadores. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso mostrado paso a paso. Los pasos, datos, actividades se representan mediante figuras.
Por lo general, paralelogramos de distintos tipos el flujo de la actividad mediante flechas que conectan las figuras. El diagrama de flujo es usado para segmentar el proceso en sus partes más elementales, mostrando las relaciones entre las actividades que lo conforman. En gestión de la calidad, es una herramienta básica para la representación de los macroprocesos, procesos, subprocesos y o tareas. Ofrece una valiosa información de un simple golpe de vista para aquel que sepa interpretarlo. No es necesaria una gran formación para interpretar un diagrama de flujo. Este es un ejemplo de un diagrama de flujo. Quiero café. Bien, la pregunta es, ¿hay café hecho? No. Hacer café. Sí. Calentar café. Bien, ya que está servir en taza y añadir azúcar. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Está dulce? No. Añadir azúcar. Sí. Tomar el café. Bien, este es un pequeño ejemplo y pues muy visible y entendible, más que nada. Tormenta de ideas. La tormenta de ideas o lluvia de ideas, como bien la conocemos, o brainstorming, es una técnica de pensamiento creativo utilizada para estimular la producción de un elevado número de ideas por parte de un grupo acerca de un problema y de sus soluciones, o en general sobre un tema que requiere de ideas originales. En 1939 comenzó a utilizar un procedimiento que permitiría el surgimiento de la idea creativas y originales como método de resolución de problemas. Más adelante, sistematizó su método creativo de resolución de problemas, la tormenta de ideas, también llamada brainstorming. Es, ante todo, un medio probado de generar muchas ideas sobre un tema. Es un medio de aumentar la creatividad de los participantes. Normalmente las listas de las ideas resultantes contienen mayor cantidad de ideas nuevas e innovadoras que las listas obtenidas por otros medios. Los errores más comunes son utilizar este tipo de generación de ideas como un sustituto de los datos y la mala gestión de las sesiones, ya sea a causa del dominio de una sola o unas pocas personas en la presentación de ideas, o por la incapacidad del grupo para no juzgar ni analizar hasta que la lista de ideas se termine. ¿Cómo realizar una tormenta de ideas? Redactar el objeto de la tormenta de ideas o brainstorming, preparación del brainstorming, comunicación del objetivo, material, presentar las 4 reglas conceptuales, ninguna crítica, ser no convencional, cuantas más ideas mejor y apoyarse entre otras ideas. Preparativos, calentamiento, realizar la tormenta de ideas con el objetivo de la sesión y las ideas que van surgiendo escritas en un lugar visible y analizando antes que se note cansancio. 6. Procesar las ideas. Bien, este puede ser una tormenta de ideas. Fases: producción, clarificación, discusión, jerarquización. Preparación: 1. Preparar la tarea. 2. Preparar el grupo. 3. Preparar el entorno. 2.1. Presentación. Bueno, vamos con la aplicación. La aplicación es presentación de la sesión. Ya que tenemos esto, generación de ideas, mejora de ideas y la evaluación por último. Bien, esto es una manera en cómo podemos dividir en dos la fase o la tormenta de ideas y poder hacer la preparación y la aplicación. Bien, este es otro tema a tratar. ¿Por qué? Porque este diagrama tiene por objetivo encontrar las causas de un problema. Ordenándolas, se trata de encontrar la causa de una causa anterior, preguntando varias veces por qué ocurre esto. El diagrama ¿por qué? Puede ser utilizado como complemento de un brainstorming. El procedimiento a seguir consiste básicamente en 1. Preparar la sesión con una convocatoria a las personas que puedan ayudar a la obtención de información sobre el tema. Punto 2. Explicar al grupo en qué consiste la herramienta. Punto 3. Escribir el problema seleccionado en el cuadrante que origina el gráfico de árbol. Punto 4. Preguntar por qué se produjo este problema.
Punto 5. Registrar las respuestas en el segundo nivel. Punto 6. Considerar estas respuestas como nuevos problemas y repetir cada una de las mismas preguntas hasta agotar las ideas. Luego de este proceso divergente, se requiere un proceso de análisis convergente para determinar las causas más importantes. Estas se señalan con un círculo o otra marcación. Entonces se plantea la comprobación de las causas encontradas y se realiza cómo solucionarlas, utilizando para ello el diagrama cómo o integrando las respuestas al método de análisis y solución de problemas. Dos reglas útiles son: incluir una tormenta de ideas para obtener la mayor cantidad de causas posibles, aunque algunas sean poco creíbles. Limitarse como máximo a 5 ¿por qué? Bien, este es el siguiente tema. ¿Cómo? Este diagrama constituye un complemento del por qué, dado que se combina con este para encontrar solución a las causas previamente ubicadas, más allá de las estrategias de implementación obvias, al promover modos de pensamiento divergente. Para concretar un diagrama ¿cómo? El coordinador prepara la sesión convocando a las personas que puedan ayudar a obtener información sobre el problema. Explica al grupo el procedimiento. La C. El grupo toma una causa y explora posibles formas de eliminarla, preguntando en cada etapa ¿cómo? Frente a cada ¿cómo? Puede ser recomendable una tormenta de ideas para encontrar las soluciones más creativas. En general, el análisis no extiende más allá de los 5 cómo. Cada etapa es encarada aquí como un proceso divergente, por lo que necesita ser completamente por un proceso de tamizado convergente que determine disminuir las alternativas. G. El grupo analiza todas las soluciones del diagrama para determinar las más convenientes. H. Termina la sesión. El coordinador agradece a los participantes y encara la organización de nuevas reuniones que permiten evaluar técnica y económicamente las soluciones seleccionadas. W, una H. 5 H's, una H. 5W, una H. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Es un método de hacer preguntas acerca de un proceso o un problema asumido para mejorar. 4 de las W, ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Y la H se emplean para comprender los detalles, analizar las inferencias y el juicio para llegar a los hechos fundamentales y las declaraciones de guía para llegar a la abstracción. La última W, ¿por qué? Se pregunta con frecuencia 5 veces, lo que uno puede profundizar para llegar a la esencia de un problema. Técnica en la cual se responden a las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Para la solución de problemas. 5W, una H. Significa las 6 palabras con que comienzan las preguntas que deben responderse para describir correctamente un hecho. What, ¿qué? Suceso. Why, ¿por qué? Causa o motivo. When, ¿cuándo? Fecha o momento. Who, ¿quién? Persona. Where, ¿dónde? Lugar. Who, ¿cómo? Método. Para cada una de las principales ideas que se han de identificar en una lectura, pregúntate a ti mismo preguntas comenzando con el 5W y una H, palabras interrogativas. ¿Quién? Identificar los personajes de la lectura y hacer una lista de ellos, dibujar las líneas de conexión entre los personajes y describir a sí mismo la relación entre los personajes. ¿Qué?
Identificar los elementos o acciones y hacer una lista de ellos. Dibujar las líneas de conexión entre los elementos o acciones para mostrar la relación entre ellos. Dibujar las líneas de conexión entre los personajes y los acontecimientos que usted describe a usted la relación entre ellos. ¿Dónde? Identificar todos los lugares de la lectura y hacer una lista de ellos. Dibujar las líneas de conexión entre lugares, acontecimientos y personajes como usted la describe a usted la relación entre ellos. ¿Cuándo? Identificar todos los factores de tiempo en la lectura y hacer una lista de ellos. Dibujar líneas de conexión entre los factores de tiempo, lugares, acontecimientos y personajes a medida que describe a sí mismo la relación entre ellos. ¿Por qué? Identificar las causas de los acontecimientos de las acciones y hacer una lista de ellos. Dibujar las ideas de conexión de las causas a los efectos sobre los personajes, eventos, lugares o plazos que se describen a sí mismo la relación entre ellos. ¿Cómo? Identificar la forma de eventos se llevó a cabo y hacer una lista de ellos. Dibujar las líneas de conexión entre las formas en hechos que tuvieron lugar y otros factores como que describe a sí mismo la relación entre ellos. Bien, estas son las herramientas de calidad. Este tema pues aún no lo pidió el profesor. Yo lo guardé aquí, me pareció muy interesante, que son las herramientas básicas de calidad. Estas herramientas fueron también recopiladas, son una parte también de las herramientas de administración que también podemos llevar en control de calidad, ya que son muy importantes para la calidad. Herramientas básicas fueron creadas en Japón, como lo dice aquí, por Kaoru Ishiwaka, profesor de ingeniería en la Universidad de Tokio y padre de los círculos de calidad. Posteriormente se extendieron a todo el mundo con el nombre de herramientas básicas para la mejora de calidad. Pero bien, pues este tema lo veremos yo creo que más adelante con el profesor. Es solamente una introducción a este tema. Por mi parte es todo. Muchas gracias.